Muy bien, pues dicho esto, vamos a crear informes. ¿Cuáles son todas las formas, como antes también hemos hecho en los formularios, para crear informes? Pues bueno, la primera, como hemos dicho, el informe normal y corriente, que este informe lo que hace es, le damos, nos ha creado este informe y nos abre en la vista de presentación por defecto, ¿vale? Y en las demás vistas, que pues, igual que lo que hemos explicado antes para formularios, este nos crearía un informe en blanco y tendríamos que, pero sí que es verdad que se habilita con la vista de diseño y este informe en blanco, pero se habilita la vista de presentación, ¿vale? Bueno, de presentación o de... eh, uh, 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 o la vista de... sí, de presentación, ¿vale? Vale, bueno, otras opciones de crear informes, como hemos dicho, pues bueno, vamos a abrir aquí para que lo veáis, es mediante el asistente de para informes, que aquí lo que nos hace, pues se nos abre un menú, ¿no? Y vamos poquito a poco poniéndole los datos, ¿no? En las tablas o los campos que queramos que se registren. Luego nos dice, vale, ¿qué distribución? En columnas, tabular, justificado, ¿no? Nos da aquí las distintas opciones de distribución, ¿no? Y luego pues le podemos poner un título y ya estaría, finalizar. Ya lo tenemos aquí. Vale. Vale, bueno, podemos seleccionar orientación vertical o horizontal y elige entre tres distribuciones. Bueno, aquí no nos ha salido, pero vamos a hacerlo. A verlo otra vez para que entendáis de lo que estoy hablando. Vale. Todas, ¿no? Y lo queremos hacer aquí, así. Siguiente. Siguiente. Como he añadido más de un campo, ¿no? Y ahí tengo, pues bueno, se nos habilita estos tipos de distribución, que es en pasos, ¿vale? Que o sea, los datos se presentarían en fila, en bloque o en esquema, ¿vale? En bloque pues que están todos al mismo nivel y en esquema pues que se muestran en un modo de esquema. Más opciones que tenemos para crear informes. Pues bueno, tenemos más opciones. Vamos a cerrar esto aquí. Vamos a quitar, bueno, vamos a volver aquí. Y hay la última opción que tenemos, que es la de crear un informe mediante etiquetas, que es hacer un informe con formato de etiquetas. ¿Para qué se utiliza este formato normalmente? Para crear correspondencia, ¿vale? El correo. Puedes optar por crear etiquetas en formato continuo o en hojas individuales, ¿vale? En hojas sueltas, como vemos aquí, el tipo de etiqueta. Podemos también pues configurar la unidad de medida, ¿no? Si le damos a siguiente, las fuentes, ¿no? Y bueno, para de alguna manera poder editar lo que consideremos en cuanto al diseño de esta opción. Muy bien, pues pasamos a la importación, vinculación y exportación de datos. Ya hemos visto, por así decirlo, todos los documentos, ¿no? O todas las opciones más representativas de lo que podemos hacer con Access en cuanto a los documentos. Ahora, yo quiero exportarlos. O al contrario, o antes de empezar, es que tengo mi tabla en otro lado y lo quiero importar dentro de Access. Aquí, mediante la pestaña de datos externos, es de donde podemos vincular, bueno, de donde podemos gestionar todas estas opciones. Venga, vamos a darle pestaña de datos externos. Nos falta solo estas dos pestañas. Es lo que vamos a hacer, es lo que vamos a explicar aquí en esta última parte del tema y ya terminaríamos, ¿vale?
En datos externos, pues lo que hemos estado hablando, absolutamente, se nos presenta absolutamente todas las opciones que tenemos para importar desde otros programas, ¿no? Tenemos desde Excel a documentos HTML o archivo XML o archivo de texto, las opciones desde un archivo a la hora de importar. Ahora, desde una base de datos, pues podemos importarlo desde Excel, desde SQL, desde una base de datos de Azure, Vale, aquí tenemos todas las opciones, ¿vale? En servicios en línea, en Dataverse, en base de datos de BC, en fin, todas las opciones. También las tenemos aquí, ¿vale? Explicadas. Ahora mismo todo lo que acabo de enseñaros yo. Ahora, vamos a ver la más representativa para nosotros, por haber tenido la transferencia, al haber estudiado también Microsoft 365 con Excel. Vamos a ver cómo se importa una hoja de Excel a Access. Se nos abre este menú, este asistente, perdón, que nos da estas opciones. Nos da por un lado la opción de importar una tabla, que es que crea una tabla en Excel y copia los datos que haya en una tabla de Excel. La segunda opción, que anexa registros a una tabla exigente, que es que copia los datos de Excel a una tabla que yo ya tenga existente aquí en Access, ¿vale? Para que haga coincidir los datos. O la tercera opción, que es que vincula los datos de manera que están sincronizados. Ya la tabla de Excel y la tabla de Access está sincronizada, ¿vale? ¿Qué pasa? Que, bueno, los encabezados de Excel se convierten en los campos de Access, que al final es lo mismo, lo que pasa es que cada programa lo tiene de una terminología diferente. Y bueno, al finalizar, cuando le damos a vincular y demás, pues igual que se nos ha guardado aquí los informes con esta carpetita, pues se nos guarda con un icono de Excel y una flecha, ¿vale? Y eso es lo que significa que es una tabla que está vinculada también a Excel y que cuando se modifique una se va a modificar la otra. Vale, bueno, una vez que tengo esto, vamos a seguir con datos externos. Ya tenemos todas las opciones que hemos visto para importar en Access. Ahora, pues aquí con este botoncito tenemos el administrador de importaciones y exportaciones, ¿vale? Desde el mismo botoncito podemos ir tanto a las importaciones como a las exportaciones para ver por las que hemos guardado, ¿no? Las que nos interesa guardar porque utilizamos mucho y las tenemos aquí. En este caso yo como no tengo ninguna, pues no tengo nada, ¿no? Y el administrador de tablas vinculadas, bueno, pues que sepamos que mediante esta opción pues se nos abre el administrador en el que pues podemos gestionar, ¿no? O anular o lo que consideremos hacer con esas vinculaciones que tenemos de otras tablas. Ahora vamos a la opción de exportar. En la opción de exportar, bueno, tenemos aquí exportaciones guardadas, que se nos abre exactamente el mismo menú que hemos visto aquí en importaciones guardadas, o sea que ni siquiera le doy para no perder más tiempo. Entonces, tenemos también podemos exportar texto datos, ¿vale? Que permite la exportación a Dataverse. Podemos exportar a Excel, ¿vale? Y bueno, nos da aquí opciones de exportar datos con formato y diseño, exportar solo los registros seleccionados, abrir el archivo al finalizar, bueno, creo que podemos exportarlo. Luego podemos exportarlo también a un archivo de texto, ¿vale? O a un PDF, o enviar incluso por correo electrónico, o incluso a otro documento de Access, o incluso también podemos combinar con Word, ¿vale? Nos da aquí esta opción. Ahora, si le damos aquí a más, bueno, lo podemos exportar a Word, podemos exportarlo a una lista de SharePoint, pasa que yo como no tengo la sesión iniciada no lo tengo habilitado. Podemos hacer también a bases de datos de ODBC, archivo XML, a documentos HTML o archivo de base. Son todas las opciones que tenemos para exportar. Vale, bueno, pues ya hemos visto todo acerca de la pestaña de datos externos.
Vamos a pasar a la última pestaña de herramientas de base de datos. ¿Qué podemos hacer aquí? Bueno, podemos compactar y reparar bases de datos. Si recordamos, en las anteriores pestañas que hemos estado hablando de archivos y luego dentro de archivos en información, teníamos estas dos opciones, ¿no? Compactar y reparar base de datos o cifrar con contraseña. Pues bueno, esta opción es la misma que aparece aquí en compactar y reparar bases de datos, que lo que hace es no es que comprima los datos, sino que reduce el espacio no utilizado, ¿vale? Además también nos puede servir esta opción para mejorar el rendimiento, ¿vale? Luego, las siguientes opciones, pues, de Visual Basic, o sea, para poder hacer macros. Al final, hacer macros lo que significa es que Visual Basic es una aplicación, ¿vale? Que nos permite crear funciones nuevas. Para esto tienes que tener nociones un poco más avanzadas en este aspecto, ¿no? Porque lo que hace es, mediante el lenguaje de programación, ¿no? Creamos pues ciertas funcionalidades que nosotros, por rapidez o porque las utilizamos mucho, nos interesa tener y las podemos hacer aquí mediante macros. Yo creo una macro a través de Visual Basic y la ejecuto, ¿vale? Otras opciones donde podemos ver las pestañas, o sea, los botones estos de macros, si os acordáis, ahora estamos viendo desde herramientas de base de datos, ¿no? Aquí, pero otro sitio donde podemos también verlas, si recordamos, es mediante la pestaña crear, que notaba aquí también las opciones de crear macros, ¿vale? Bueno, estamos ahora mismo con herramientas de base de datos. Relaciones también podemos abrirlas aquí, ¿vale? Que la hemos comentado ya anteriormente. Dependencia del objeto. Bueno, aquí con esta opción lo que podemos hacer es que nos muestra de una manera visual cómo interacciona los distintos informes, formularios, consultas que hayamos hecho. ¿Vale? Sobre todo para evitar que de forma accidental, por lo que sea, eliminemos una parte y perjudique otra parte, ¿vale? Para eso puede ser muy útil esta opción de dependencia del objeto. Luego vamos a analizar. En analizar tenemos tres opciones. Tenemos la opción de documentador de base de datos, que es que esta herramienta lo que nos permite es que nos muestra un informe donde podemos ver y seleccionar pues los distintos objetos que tenemos de la base de datos. ¿Vale? Entonces, pues bueno, nos facilita de alguna manera esa estructura, ¿no? Esa documentación de la estructura de la base de datos. Porque de aquí pues podemos, ya te digo, seleccionar varios objetos de dentro y hacer labores de análisis. Analizar rendimiento, bueno, con esta opción evalúa el rendimiento y sugiere mejoras, ¿vale? Para que sea más eficiente. Analizar tabla, busca información duplicada, ¿vale? Y te dice, oye, que te sugiero dividir esta tabla en varias porque está perjudicando la eficiencia, el rendimiento. Entonces, pues bueno, son distintas opciones, ¿no? De análisis y ya está, ¿vale? No tiene tampoco más. Mover datos. Ya estamos terminando. Bueno, estas opciones lo que nos da es, por un lado, puedo mover datos a SharePoint, ¿vale? Y crea vínculo a la base de datos. O la base de datos de Access con este botón lo que hace es que la herramienta divide la base de datos en dos archivos. De manera que una se la lleva y almacena las tablas y otra lo que hace es que guarda los objetos. Los objetos, cuando digo objetos me refiero pues a formularios, informes, ¿vale?
Entonces, donde almacena las tablas se llama backend y donde almacena los objetos frontend. Frontend. ¿Vale? Entonces, pero están vinculadas, ¿vale? Tanto el backend como el frontend están vinculadas, lo cual permite proteger los datos de posibles pérdidas. Perfecto, seguimos y por último hablamos de los complementos. Bueno, los complementos, yo aquí no tiene sentido que le dé a abrir administrar documentos porque no tengo ningún complemento, pero que, bueno, que sepamos que podemos, que tenemos esta opción y podemos agregar nuevos complementos. Muy bien, compañeros y compañeras, pues hemos terminado con Access. Parecía complicado, pero realmente cuando entras no es tan complicado, ¿verdad? Nada, os doy las gracias por haber llegado hasta aquí. Mucho ánimo, queda muy poquito y nos vemos en la siguiente clase.